go, 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 go. Vamos con los 30 días que cambiaron todo en la carrera por la Casa Blanca. Tras escucharse aparentes disparos, Donald Trump fue sacado por agentes del servicio secreto de un mitin de campaña en Pensilvania, al noreste de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia tenía sangre en su oreja derecha, según testigos, mientras era rodeado por agentes del servicio secreto. El expresidente Donald Trump aceptó la invitación del FBI a declarar como parte de la investigación sobre el intento. Fue inmediatamente evacuado. ¿Quién disparó contra Donald Trump? El autor de los disparos fue identificado como Thomas Matthew Crooks, un joven republicano de 20 años. Vivía aproximadamente a 1 hora del lugar en el que se celebró el mitin, en Bethel Park. Fue abatido por los francotiradores del Servicio de Seguridad de Trump. ¿Cómo se cometió el atentado? Disparó desde un tejado a unos 120 metros del expresidente y fue abatido al instante mientras seguía disparando ráfagas con un rifle semiautomático del tipo AR-15. ¿Cuántas víctimas hubo en el atentado? Aparte del francotirador abatido y el expresidente herido, mató a uno de los asistentes e hirió a otros 2 de gravedad. ¿Qué se sabe del francotirador? Entre lo poco que se conoce de su corta vida, se sabe que cuando tenía 17 años hizo una donación de $15 a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para políticos demócratas. ¿Qué motivó el atentado? Según el canal de televisión CNN, el padre de Crooks, Matthew Crooks, de 53 años, ha explicado que está intentando averiguar qué le pasó a su hijo por la cabeza para querer dar muerte a Trump. De momento, se desconocen los motivos. ¿De qué partido era el francotirador? Los registros estatales de votantes muestran que Crooks estaba registrado como republicano. Las elecciones del 5 de noviembre habrían sido la primera vez que Crooks habría podido votar en unas presidenciales. ¿Cómo ha reaccionado Trump al atentado? El expresidente y candidato republicano Donald Trump aseguró este domingo en un comentario en la red social Truth Social que no tiene miedo y se mantendrá fuerte y desafiante tras el intento de asesinato al que sobrevivió. ¿Se podía haber evitado el tiroteo? Vídeos en redes sociales muestran a personas señalando al atacante y asegurando que tenía un fusil antes de que comenzara a disparar hacia el escenario, en el que Trump llevaba 10 minutos hablando. Varios analistas han criticado en las principales televisiones del país las medidas preventivas del servicio secreto, por no tener en cuenta el riesgo que suponían varios edificios de una planta que rodeaba la zona del mitin, en un descampado utilizado para eventos agrícolas en la localidad de Butler. ¿Cómo consiguió un rifle? El fusil de Thomas Matthew Crooks, supuestamente utilizado para intentar asesinar al expresidente Donald Trump, fue adquirido legalmente por el padre del atacante, según informaron fuentes de la investigación a Fox News. ¿Tenía más armas el tirador? El hombre, que según los funcionarios intentó asesinar a Donald Trump, tenía dispositivos explosivos en su automóvil, informa el Wall Street Journal. ¿Qué reacción ha tenido Rusia ante el atentado? El Kremlin dijo el domingo que no creía que el gobierno de Estados Unidos fuera responsable del intento de asesinato contra Donald Trump, pero la acusó de crear una atmósfera que provocó el ataque. ¿Se negó el servicio secreto a incorporar más seguridad al mitin? El portavoz del servicio secreto Anthony Gulgami aseguró este domingo que los informes de que el equipo de Donald Trump pidió seguridad adicional y esta le fue denegada para el mitin de Butler, en el que fue herido el expresidente, son falsos. Take a look what happened. Take a look what happened. En la cumbre de la OTAN llamó Putin a Zelensky y en esta rueda de prensa confundió a Kamala Harris con Trump. El intento de asesinato del líder republicano retiró a Biden de los focos y rebajó la presión,
pero solo unos días, porque pronto perdió más apoyos, y no de cualquiera, de los jefes demócratas en el Senado y en el Congreso, y de la influyente expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y uno de sus principales apoyos en lo político y en lo personal, el expresidente Barack Obama, también llegó a pedirle en privado que reconsiderara sus opciones. Por el camino, durante estas semanas Biden negó una y otra vez que fuera a retirarse, a veces con actitud desafiante. I'm on the horse. Where you been? Pero para muchos, aquella noche del 27 de junio, en la CNN y ante los ojos del mundo, empezó a escribirse la crónica de una retirada inevitable. Y fue justamente la salud de Joe Biden y los tropiezos que tuvo durante su campaña electoral lo que encendió las alertas al interior del Partido Demócrata. Con 78 años, Joe Biden llegó hace... Vamos a ver este material previamente. Joe Biden llegó hace 3 años y medio a la Casa Blanca, convirtiéndose en uno de los presidentes más longevos en la historia de Estados Unidos, con 78 años. Hoy, con 81, los problemas de salud del mandatario se convirtieron en la principal preocupación de su partido tras los desafortunados momentos que enfrentó. As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Biden. Cambios repentinos de humor, lentitud al hablar y diversas confusiones fueron una constante para Joe Biden durante su campaña presidencial, lo que provocó que militantes y congresistas de su partido sugirieran al mandatario reconsiderar la reelección. Uno de los últimos episodios que protagonizó fue al confundir a su homólogo ucraniano Zelensky con el ruso Vladimir Putin y también a su vicepresidenta Kamala Harris con Donald Trump. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president until I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. Con esta decisión, Joe Biden quedará fuera de la contienda electoral del 5 de noviembre, en la que, a decir de algunos sondeos, se mantenía como el favorito del electorado. Kamala Harris ya es considerada la virtual candidata presidencial demócrata y se espera que en los próximos días escoja su compañero de fórmula. Va a ser muy importante a quien escoja. Su lista de posibles candidatos a vicepresidente prácticamente está dominada por ellos, hombres blancos. Dos de los principales aspirantes a integrar la fórmula demócrata para la aún no oficializada candidatura de Kamala Harris anunciaron no tener interés en el cargo. Sé que ella va a ganar y me sentí honrado de que me tuvieran en cuenta para este cargo. Tras la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, el pasado 26 de julio, la Ciudad de la Luz fue testigo de un espectacular show de una duración de más de 4 horas, el cual estuvo dividido por 12 segmentos, de entre los que destacó el capítulo Festival, un show protagonizado por drag queens, representando el cuadro de La Última Cena, la icónica obra de Leonardo da Vinci.
Los organizadores de París 2024 pidieron disculpas el domingo a los católicos y otros grupos cristianos indignados por un cuadro kitsch en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que parodiaba el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena. El segmento, que se asemejaba a la escena bíblica de Jesucristo y sus apóstoles compartiendo una última cena antes de la crucifixión, y en el que aparecían drag queens, una modelo transexual y un cantante desnudo disfrazado del dios griego del vino Dionisio, provocó la consternación de la Iglesia Católica y de la derecha religiosa estadounidense. Está claro que nunca hubo intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso. La ceremonia de apertura intentó celebrar la tolerancia comunitaria, dijo en rueda de prensa Anne Descamps, portavoz de París 2024. Francia, aunque orgullosa de su rica herencia católica, también tiene una larga tradición de laicismo y anticlericalismo. La blasfemia no solo es legal, sino que muchos la consideran un pilar esencial de la libertad de expresión. Muy buenas noches, Félix. Efectivamente, Miami es el bastión de la diáspora venezolana en Estados Unidos y aquí al Parque José Martí han venido miles de venezolanos para seguir minuto a minuto. Estaba presenciando cuando entrevistábamos hace unos minutos nada más a la vicepresidenta, ex vicepresidenta de Colombia, y la pregunta que le hice era ¿por qué, si se sabe que se viene otra nueva ola de migrantes y que el país que va a recibir este primer golpe de migrantes es Colombia, por qué aún sabiendo esto que afecta a la economía y el desarrollo del país, Gustavo Petro no sale a pedir que haya una transparencia en las elecciones? Es decir, ¿por qué? Y en Venezuela, Nicolás Maduro acusa la presión internacional. Esta tarde ha dicho que se entregarán las actas electorales, pero afirma que lo que se demostrará es que hay un complot mundial contra el país y contra su gobierno. Y en Venezuela, una de las principales organizaciones de observadores de las elecciones, el Centro Carter, ha concluido que no pueden considerarse democráticas. El gobierno, mientras, insiste en que Maduro ha ganado, pero la oposición reclama la victoria. Las protestas en las calles dejan al menos 11 muertos. La incertidumbre y la tensión por los resultados se palpa en el ambiente. La convocatoria de marchas y de protestas espontáneas de miles de personas que no reconocen la victoria chavista, cuando se disuelven, se transforman en esto. Bocas de metro que tendrían que estar a esta hora muy concurridas permanecen cerradas. Vías con menos gente o calles que deberían estar congestionadas por el tráfico en hora punta circulan fluidas. Pocos negocios abren y si lo hacen solo levantan la persiana unas horas del día, mientras el nerviosismo crece. Nicolás Maduro responsabiliza a Edmundo González de las muertes y la violencia en las marchas. Sobre la oposición pesa la sombra de la detención y María Corina Machado, la dirigente inhabilitada, sin miedo, dice que seguirá la lucha en la calle. Segundo día de protestas en Venezuela. Las estatuas de Hugo Chávez son uno de los blancos de los manifestantes. Ya han derribado al menos 5. El Centro Carter, observador en el proceso, ha concluido que estas elecciones no pueden considerarse democráticas. La represión de las protestas deja al menos 11 muertos y cientos de detenidos, según ONGs venezolanas. Maduro culpa a la oposición, mientras ellos continúan dándose como vencedores. El siguiente paso sería acudir a los... En Noticias Caracol. Mucha atención, que a esta hora hay pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. Juan Camilo Merlano tiene todos los detalles. Juan Camilo. Malú, fue un pronunciamiento del subsecretario para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aquí en la sesión permanente del Consejo de la OEA. Dice que es obvio y que la evidencia por parte de las actas reveladas por la oposición es irrefutable y que todo indica que Edmundo González le ganó a Nicolás Maduro. Escuchemos. La razón para negarse a publicarlas es obvia. Con la evidencia irrefutable basada en las actas que todos pueden ver, queda claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Esto no es una proyección. Incluso si Maduro obtuviera el 100% de los votos, en el 20% de las actas que quedan por publicar, no podría superar el total de votos de González hasta el momento. También dijo que es irrisorio que el Consejo Nacional Electoral hubiera dicho que sufrieron un ciberataque y que no podían publicar las actas, pero que al mismo tiempo dieran un resultado irreversible con el 80% de los votos contados.
Senegal.